La mañana comenzó con una calma engañosa, como si el mundo supiera que aquel día no sería ordinario. La luz del sol se colaba suavemente entre las cortinas del lujoso salón de bodas, iluminando cada detalle con un brillo casi perfecto. Los arreglos florales, los candelabros relucientes, y el vestido de novia, cuidadosamente colgado, como esperando el momento de brillar. Ella, la protagonista de esta historia, se encontraba frente al espejo, ajustando cada detalle de su peinado, sonriendo con nerviosismo y emoción, sin imaginar que aquella ilusión de felicidad estaba a punto de convertirse en caos. Mientras los invitados comenzaban a llegar, la atmósfera se llenaba de expectativas y susurros de admiración. Cada paso de la novia hacia el altar parecía un desfile de perfección, pero su corazón estaba inquieto. Algo en el aire le provocaba un cosquilleo extraño, una sensación de anticipación que no podía explicar. Los fotógrafos captaban cada instante, los músicos afinaban sus instrumentos, y el ambiente parecía estar suspendido en una burbuja de belleza y solemnidad. Pero entonces, justo cuando todos pensaban que el momento sería perfecto, él apareció. No como un invitado común, no como un recuerdo lejano, sino como un hombre decidido, con una mirada que combinaba arrepentimiento, amor y desesperación. Su presencia rompió el orden cuidadosamente planeado, y en un instante, las sonrisas y los murmullos se transformaron en gasps y miradas de asombro. Ella lo reconoció inmediatamente, aquel que había dejado una marca imborrable en su vida, aquel que había desaparecido sin explicación años atrás. El silencio se extendió por el salón como una ola implacable. Los invitados, confundidos y curiosos, comenzaron a susurrar mientras él se acercaba, cada paso cargado de intención y emociones reprimidas. Su mano se extendió hacia ella con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de la situación. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las emociones contenidas durante años estallaron con una fuerza inesperada. La rabia, la tristeza, pero también la esperanza y el amor que jamás había desaparecido del todo. Ella sintió que su mundo se tambaleaba. Las palabras que había esperado durante tanto tiempo nunca llegaron, y de repente, aquí estaba él, frente a ella, rompiendo las barreras del protocolo, del deber y de la ceremonia. La confusión la invadió, debía seguir adelante con su boda, cumplir con las expectativas de todos, pero su corazón le decía algo distinto. Cada latido parecía resonar en el salón, cada mirada que cruzaban era un diálogo silencioso cargado de pasión y recuerdos que ambos compartían. La tensión se hizo insoportable. Los murmullos crecieron, algunos invitados miraban con desaprobación, otros con sorpresa. Pero en medio del caos, un instante de claridad los unió. Él, con voz firme pero temblorosa, le habló. No había reproches, solo sinceridad. Le confesó que nunca la había dejado de amar, que todo lo que había hecho, todo lo que la había alejado, había sido una equivocación, un error que ahora estaba decidido a enmendar. Ella escuchaba, con lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas, sintiendo que cada palabra penetraba su alma y removía cada sentimiento guardado por años. Mientras el altar se convertía en escenario de un enfrentamiento entre el pasado y el presente, los ojos de ella se llenaron de una mezcla de miedo y deseo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que cada decisión en los próximos minutos determinaría su futuro. Pero también comprendió algo esencial. No se trataba solo de la boda, ni de los invitados, ni de la tradición. Se trataba de ella y de él, de lo que habían sido, de lo que podían ser, y del amor que había sobrevivido a todo, incluso al silencio y a la ausencia. El ambiente se volvió denso, cargado de emociones y miradas que no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Ella, con el vestido blanco brillando bajo la luz de los candelabros, miró a su prometido con una mezcla de culpa y sorpresa. Él estaba paralizado, incapaz de comprender por completo la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. Los invitados esperaban una reacción, pero ella sabía que debía tomar una decisión que no solo afectaría su presente, sino también todo su futuro.
El hombre que había irrumpido en su vida se acercó un paso más. Cada movimiento suyo estaba cargado de sinceridad y arrepentimiento. No había actitudes teatrales, no había palabras vacías, solo un corazón que hablaba a través de sus gestos y de su mirada intensa. Ella sintió un temblor recorrer su cuerpo, un recordatorio de los sentimientos que había intentado enterrar, de la pasión que nunca había podido olvidar, y de la esperanza que ahora renacía con fuerza inesperada. Mientras la tensión aumentaba, los recuerdos de su historia compartida regresaron como una avalancha. Las risas, las peleas, los momentos de ternura y los secretos compartidos inundaron su mente, confrontando la vida que había planeado con la posibilidad de un amor verdadero que regresaba con más fuerza que nunca. Cada segundo era crucial. Cada respiración parecía decidir el destino de su corazón. Ella se dio cuenta de que seguir adelante con la boda sería traicionar su propia felicidad, y el miedo a la desaprobación de los demás no podía superar el llamado de su alma. Con un gesto decidido, tomó la mano de él. El silencio se volvió absoluto, mientras todos contenían la respiración. La sorpresa y el asombro eran palpables en el salón. Nadie esperaba que la novia rompiera la ceremonia de esta manera. Su corazón latía con fuerza, pero la claridad era innegable. Había elegido la vida, el amor y la verdad sobre la comodidad y la obligación. Él la miró con una mezcla de incredulidad y alegría, consciente de que aquel momento cambiaría sus vidas para siempre. Los invitados murmuraban, algunos indignados, otros conmovidos. La novia, con lágrimas y sonrisas, habló: «No puedo casarme con alguien que no es mi destino. Mi corazón me pertenece a él, a aquel que nunca dejó de amarme». La claridad de sus palabras resonó en el salón, haciendo que todos comprendieran la fuerza del amor verdadero, capaz de desafiar convenciones y expectativas sociales. Él sostuvo su mano con firmeza, un gesto silencioso que prometía protección, pasión y un futuro juntos. El caos se transformó en un momento de liberación. La boda planeada se desmoronó, pero en su lugar nació algo más profundo, más auténtico. Ella y él, de pie frente al altar, comprendieron que no necesitaban espectadores para validar su amor. Lo que importaba era la sinceridad de sus sentimientos y la decisión de enfrentar juntos todo lo que el mundo pudiera lanzarles. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba cargada de emoción y significado, convirtiendo aquel día en el principio de una nueva vida que ninguno de los dos había previsto, pero que ambos ansiaban. El salón todavía vibraba con la conmoción de su decisión. Los invitados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar, murmuraban entre ellos, algunos con desaprobación, otros con incredulidad, y unos pocos con una emoción silenciosa que reflejaba comprensión. La novia, con la mano firmemente entrelazada con la de él, sentía un peso liberado de su pecho, como si todos los años de incertidumbre y dolor se evaporaran en ese instante. Sin embargo, no todo estaba resuelto. El pasado regresaba con fuerza, recordándole los obstáculos que aún debían enfrentar. Él respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que lo atravesaba. Cada paso que había dado hasta ese momento, cada decisión equivocada que lo había alejado de ella, ahora lo enfrentaba con una oportunidad de redención que nunca había creído posible. Su mirada se encontró nuevamente con la de ella, y en ese instante, las palabras se volvieron innecesarias. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido, estaba encapsulado en esa conexión silenciosa que ninguna ausencia había logrado romper. Pero el mundo exterior no era tan indulgente. La familia de ella, rígida y acostumbrada a la obediencia y las tradiciones, expresaba su desaprobación de manera sutil pero punzante. Susurros cargados de reproche llenaban el aire, y miradas frías buscaban intimidarla. Ella, con lágrimas que brillaban bajo la luz cálida del salón, sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que enfrentarse a ello sería un desafío, pero también comprendía que rendirse a las expectativas de otros significaría renunciar a la única oportunidad de amor verdadero que tenía. Mientras los invitados seguían hablando, él la tomó suavemente del rostro,
haciendo que sus ojos se encontraran otra vez. Nunca pensé que llegaría este momento, susurró con voz temblorosa pero firme. Pero estoy aquí, y no voy a dejar que nada nos separe otra vez. La intensidad de sus palabras, mezclada con el arrepentimiento profundo y la sinceridad de su amor, la hizo sentir que cada lágrima derramada había valido la pena. El ambiente se volvió aún más cargado cuando comenzaron a aparecer recuerdos inesperados. Fotografías olvidadas, cartas escondidas, y objetos que habían marcado su historia común emergieron en su mente como fragmentos de un rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Cada pieza recordaba momentos de felicidad y dolor, de separación y reencuentro, recordándole que su conexión no era un accidente, sino un destino que había resistido la prueba del tiempo. Los segundos se alargaban, y la tensión aumentaba cuando la música que antes anunciaba la ceremonia comenzó a sonar de fondo. En lugar de un vals tradicional, los acordes parecían acompañar la tormenta interna de emociones que ambos sentían. Ella miró a su alrededor y vio los ojos de los invitados, todos expectantes, pero su foco estaba completamente en él. Nada más importaba. Ni la desaprobación, ni las expectativas, ni el protocolo. Solo existían ellos, dos almas que habían esperado años para reencontrarse. Finalmente, decidió hablar. Su voz, firme pero cargada de emoción, rompió el silencio. No puedo vivir en una mentira, no puedo casarme con alguien que no amo. Mi corazón siempre te ha pertenecido a ti, y hoy lo confirma. Cada palabra resonó en el salón, haciendo que incluso los murmullos más incrédulos se detuvieran. La fuerza de su declaración no solo confirmó su amor, sino que también estableció un precedente. La felicidad auténtica no puede ser sustituida por la conformidad o el deber. Él tomó su mano con firmeza, mientras ambos se movían juntos hacia un lugar más apartado del salón. Necesitaban un momento solos, lejos de las miradas y juicios. Caminando lentamente entre las columnas de flores y luces cálidas, compartieron un silencio cargado de emociones. Cada paso los acercaba más no solo físicamente, sino también emocionalmente, como si los años de separación hubieran sido solo un obstáculo temporal en un destino inevitable. El mundo exterior seguía insistiendo con su juicio silencioso, pero dentro de esa burbuja, cada pensamiento, cada sentimiento, era compartido y comprendido sin necesidad de palabras. Ellos sabían que no importaba lo que otros dijeran. El amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. El pasado había regresado con fuerza, sí, pero también lo había hecho para reafirmar que ciertos lazos están destinados a resistir todo, incluso el tiempo y la distancia. El aire parecía vibrar con una mezcla de tensión y posibilidad mientras caminaban juntos. Cada mirada compartida era un recordatorio de los años perdidos, de las promesas no cumplidas y de los sueños que habían sido interrumpidos. Sin embargo, también era un recordatorio de lo que aún podían construir. Cada paso los acercaba más a la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Luchar por su amor sin importar las consecuencias. Él rompió el silencio con una voz suave pero llena de determinación. Si me das la oportunidad, prometo que nunca más te haré sufrir. He aprendido de mis errores, y hoy estoy dispuesto a demostrarlo. Sus palabras parecían llenar el espacio entre ellos, creando un vínculo que era tangible y profundo. Ella lo miró, y por primera vez en años, sintió que la esperanza era posible, que el amor podía ser real y duradero. Mientras tanto, los murmullos en el salón continuaban, pero cada palabra externa se volvió irrelevante frente a la intensidad de su conexión. Los recuerdos de los años pasados comenzaron a mezclarse con planes para el futuro. Cada experiencia compartida, cada error cometido, y cada sacrificio personal formaban la base de una relación que ahora tenía la oportunidad de renacer más fuerte que antes. Ella respiró hondo, reconociendo que estaba frente a una encrucijada. Podía elegir seguir con la vida que había planeado, aceptar lo que otros esperaban de ella, o podía tomar el riesgo y seguir a su corazón. Mirándolo a los ojos, decidió que el amor verdadero era la opción que ninguna presión externa podía opacar. Sí, murmuró,
con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Sí, quiero intentarlo contigo. La emoción los envolvió a ambos, pero también lo hizo la conciencia de que aún quedaban desafíos por enfrentar. La sociedad, la familia, y las expectativas aún estarían allí, pero el primer paso había sido dado. Tomados de la mano, comenzaron a idear un plan para enfrentar juntos todo lo que vendría. Sabían que no sería fácil, que cada desafío sería una prueba de su amor, pero estaban dispuestos a enfrentarlo con honestidad y pasión. Mientras caminaban de regreso al salón, los invitados comenzaban a entender lo que había sucedido. Algunos miraban con lágrimas en los ojos, reconociendo la sinceridad y la fuerza del amor que había triunfado sobre la convención. Otros permanecían incrédulos, pero incluso ellos no podían negar que la escena que acababan de presenciar era única y transformadora. Finalmente, se detuvieron frente al altar, donde todos los ojos estaban nuevamente sobre ellos. Esta vez, la atmósfera era diferente. Ya no había tensión ni expectativas de conformidad. Solo existía un amor auténtico que desbordaba el espacio. Con una mirada profunda, él tomó ambas manos de ella, prometiéndole con cada gesto y palabra que su futuro juntos sería diferente, lleno de respeto, pasión y dedicación. La música que había sonado antes como telón de fondo de una boda tradicional ahora se convirtió en un himno a la esperanza y a la segunda oportunidad. Cada nota parecía celebrar la decisión de dos almas que habían esperado años para encontrarse, para reconciliarse con su destino y para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. El crepitar de las luces del salón parecía intensificar la tensión que se respiraba en el ambiente. Cada paso que daban hacia el altar era un recordatorio de todo lo que habían perdido y de todo lo que todavía podían ganar. La multitud observaba con asombro, y aunque algunos susurros todavía recorrían la sala, ya no importaban. Lo único que importaba era la verdad que se reflejaba en sus ojos. Un amor que había sobrevivido años de distancia, malentendidos y silencios. Él sentía cada latido de su corazón con fuerza. Cada segundo sin ella había sido un tormento, cada momento de ausencia un recordatorio de que había cometido errores imperdonables. Sin embargo, en ese instante, mientras sostenía sus manos con firmeza, sintió que el destino le daba una segunda oportunidad que no podía desperdiciar. Su mirada recorría su rostro, recordando cada gesto, cada sonrisa y cada lágrima que habían compartido en el pasado. No podía permitir que esos años de espera terminaran sin que demostrara todo lo que significaba para él. Ella, por su parte, sentía un torbellino de emociones. La mezcla de miedo, alegría, incredulidad y esperanza hacía que su corazón latiera con fuerza desmedida. Había esperado tanto tiempo por un momento como este, y ahora que estaba aquí, la realidad parecía más intensa que cualquier sueño que hubiera imaginado. Sus manos temblaban ligeramente al sentir el calor de las de él, pero su mente estaba clara. No podía retroceder, no después de todo lo que había esperado y sufrido. El pasado, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarlos en paz. Las sombras de decisiones equivocadas, promesas rotas y expectativas externas comenzaban a aparecer. Las miradas críticas de los familiares y amigos se mezclaban con recuerdos dolorosos. Cartas olvidadas, mensajes nunca enviados, momentos en que el orgullo había vencido al corazón. Cada pensamiento amenazaba con quebrar la frágil seguridad que habían encontrado, pero juntos, con un simple toque de manos y una mirada profunda, encontraron la fuerza para resistir. Él respiró hondo y habló, su voz firme pero cargada de emoción. Sé que he perdido años que nunca podré recuperar, y que he cometido errores que duelen recordar. Pero estoy aquí ahora, y prometo que no volveré a dejarte sola. Este amor que compartimos merece una segunda oportunidad, y estoy dispuesto a luchar por él hasta el último día de mi vida. Ella lo miró, con lágrimas recorriendo sus mejillas, y respondió con un susurro que contenía toda la esperanza y la certeza que había acumulado durante años. Nunca he dejado de amarte, incluso cuando pensé que debía olvidarte. Si realmente estás aquí y dispuesto a luchar, entonces también lo estoy yo. Pero esta vez, debemos hacerlo bien, sin miedo,
sin secretos. El ambiente en el salón cambió lentamente. Los murmullos se apagaron mientras los presentes comenzaban a comprender la intensidad y la sinceridad de su conexión. La música suave que acompañaba la ceremonia se transformó en un fondo que resaltaba cada emoción, cada suspiro y cada gesto. Era como si el mundo, por un instante, los hubiera dejado solos en su burbuja de amor y reconciliación. Mientras avanzaban hacia un lugar más apartado, lejos de los ojos críticos, comenzaron a hablar de los años perdidos. Compartieron recuerdos que antes habían guardado en silencio, revelaron secretos que habían mantenido escondidos y explicaron los motivos detrás de decisiones que en su momento parecieron injustas. Cada confesión fortalecía el vínculo, como si cada palabra derramara un poco de las barreras que los habían mantenido separados. Los recuerdos felices y dolorosos se entrelazaban con planes futuros. Hablaron de viajes, sueños y metas, de cómo reconstruirían sus vidas juntos y de cómo enfrentarían los desafíos que la sociedad y la familia aún impondrían. Cada conversación era un paso hacia la construcción de una relación basada en la transparencia, el respeto y, sobre todo, el amor verdadero que había resistido la prueba del tiempo. Mientras caminaban de regreso al centro del salón, la luz cálida los iluminaba de manera que sus sombras parecían fundirse en una sola. Cada gesto, cada palabra y cada mirada hablaban más fuerte que cualquier discurso que pudieran dar. La multitud, aunque todavía expectante, empezó a sentir la autenticidad de ese momento, y muchos no pudieron evitar emocionarse con la fuerza de un amor que se negaba a ser derrotado. Finalmente, se detuvieron frente al altar, con el corazón latiendo con intensidad y las manos firmemente entrelazadas. En ese instante, no había dudas ni miedos, solo la certeza de que habían encontrado lo que tanto tiempo habían buscado, un amor capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier error y cualquier sombra del pasado. El amanecer traía consigo una sensación de renovación. Después del caos y la confusión, ambos se encontraban en un momento de calma y claridad. La luz que entraba por las ventanas del salón reflejaba en sus rostros la determinación de quienes han luchado por su felicidad y han encontrado, finalmente, un punto de encuentro entre el pasado y el presente. Él tomó aire, sintiendo que cada fibra de su ser estaba enfocada en ella. Hoy no solo estamos aquí para declarar nuestro amor, sino para reconstruir todo lo que perdimos, dijo con voz firme. Cada error, cada decisión equivocada, todo nos ha llevado hasta este instante, y no lo cambiaría por nada del mundo. Ella lo miró con ternura y gratitud. Durante años, había aprendido a proteger su corazón, a poner barreras, a contener sus emociones para no sufrir más. Sin embargo, la intensidad de su presencia la hizo sentir que esas barreras podían derrumbarse sin miedo. Su corazón, que había esperado en silencio, finalmente podía latir con libertad junto al suyo. El mundo exterior todavía estaba lleno de desafíos. Sus familias, testigos del drama, observaban con una mezcla de incredulidad y aceptación parcial. Algunos todavía murmuraban, cuestionando decisiones y temores, pero ellos habían aprendido a priorizar su felicidad por encima de la opinión de otros. La fuerza de su amor era ahora un faro que iluminaba cualquier duda, cualquier miedo, cualquier juicio. Caminando por el salón, compartieron recuerdos de momentos que parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un valor incalculable. Cada risa, cada lágrima, cada abrazo robado en el pasado se transformaba en una piedra fundamental para su futuro. Comprendieron que su relación no se basaba solo en la pasión o el deseo, sino en la resiliencia y en la capacidad de perdonar, de aprender y de renacer juntos. Él sostuvo sus manos con firmeza y continuó: «Quiero que cada día contigo sea una promesa cumplida. Nada de secretos, nada de arrepentimientos ocultos. Solo nosotros, construyendo un amor que pueda resistir cualquier tormenta». Ella asintió, sintiendo que cada palabra era un puente hacia la vida que siempre había soñado. Sabía que las pruebas no terminarían, que los desafíos seguirían, pero también sabía que con él a su lado, podía enfrentarlo todo. Su risa, una mezcla de alivio y alegría, llenó el aire,
disipando los últimos vestigios de tensión. Mientras la ceremonia improvisada continuaba, decidieron que cada gesto, cada mirada y cada acción sería un recordatorio constante de su compromiso. No necesitaban adornos ni formalidades excesivas. Su amor hablaba por sí mismo, y la sinceridad de sus emociones era suficiente para transformar el entorno y tocar los corazones de quienes los observaban. El salón estaba lleno de un silencio expectante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar el desenlace de una historia que llevaba años tejiéndose entre secretos, esperanzas y recuerdos dolorosos. Cada mirada en el lugar se concentraba en ellos, en la pareja que desafiaba los convencionalismos, el destino y las heridas del pasado, mostrando que el amor verdadero podía resurgir incluso en los momentos más imposibles. Él sentía como el peso de los años perdidos se evaporaba lentamente, reemplazado por una mezcla de emoción, alivio y determinación. Su corazón, que había soportado noches de insomnio y silencios infinitos, ahora latía con una claridad que jamás había experimentado. Cada vez que sus manos rozaban las de ella, sentía que todas las cicatrices del pasado comenzaban a cerrarse, como si el amor tuviera el poder de sanar lo que el tiempo había intentado desgastar. Ella, por su parte, sentía una corriente de emociones que la sobrepasaba. La tensión acumulada de esperar, de temer, de amar en silencio durante tanto tiempo se transformaba en una sensación de liberación absoluta. Por primera vez en años, podía respirar sin el peso de la incertidumbre. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, reflejando un torbellino de recuerdos y sueños que finalmente se entrelazaban en el presente. Cada palabra de él, cada gesto, cada mirada, confirmaba lo que su corazón ya sabía: este amor era indestructible. Los murmullos del público, que al principio habían sido de sorpresa y desconcierto, se convirtieron en un silencio respetuoso, casi reverente. Todos comprendían que estaban siendo testigos de algo raro, casi sagrado, un encuentro entre almas que habían esperado años para volver a encontrarse. La energía en el ambiente era palpable, y cada movimiento de ellos parecía sincronizado con la emoción de quienes los rodeaban. Mientras caminaban hacia un pequeño balcón que daba al jardín iluminado por la luz dorada del atardecer, comenzaron a hablar de los momentos que habían cambiado sus vidas. Recordaron las cartas nunca enviadas, las promesas olvidadas, y como cada decisión había sido un aprendizaje. Cada confesión que compartían fortalecía su vínculo, como si cada palabra sellara un pacto silencioso entre ellos, prometiendo nunca más separarse. Él tomó aire y con voz temblorosa pero firme le confesó: todos estos años me enseñaron que no hay éxito ni riqueza que pueda reemplazar lo que siento por ti. Todo lo que he logrado se siente vacío sin tu presencia. Si pudiera retroceder el tiempo, jamás permitiría que nada nos separara. Ella, con una sonrisa que mezclaba tristeza y alegría, respondió: he esperado tanto, he imaginado este momento miles de veces, y ahora que estás aquí, siento que todos los años de espera valieron la pena. Pero debemos ser honestos el uno con el otro, siempre. Esta vez no habrá secretos, no habrá miedos ocultos. El viento acariciaba suavemente sus rostros, mezclándose con el aroma de las flores del jardín. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo de la luz parecía intensificar el momento, como si la naturaleza misma conspirara para bendecir su reencuentro. Mientras hablaban, sus manos permanecían entrelazadas, como un ancla que los mantenía firmes en medio del torbellino de emociones. Decidieron entonces sellar ese momento con un gesto simbólico, un abrazo prolongado, que no solo unía sus cuerpos, sino que también cerraba las heridas del pasado y abría la puerta a un futuro compartido. Cada segundo de contacto transmitía un mensaje silencioso: estoy aquí, y no me iré jamás. El silencio se rompió finalmente con sus risas, suaves y liberadoras, que resonaban en el jardín como un recordatorio de que la vida podía ser hermosa incluso después de la tormenta. La gente alrededor comenzaba a aplaudir, pero para ellos el mundo exterior parecía difuso, irrelevante. Solo existían ellos, el amor que habían reconstruido y la promesa de que no permitirían que nada ni nadie los separara nuevamente.
Mientras descendían del balcón y regresaban al salón, cada paso era un recordatorio de su fuerza conjunta, de la resiliencia de su amor y de la certeza de que habían encontrado, finalmente, lo que siempre habían buscado, un hogar en los brazos del otro, una vida compartida más allá del dolor y las pérdidas. El reloj marcaba una hora simbólica, casi como si los minutos fueran conscientes de la importancia de ese momento. Cada campanada parecía resonar en sus corazones, recordándoles que el tiempo, aunque cruel y desafiante, también podía ser indulgente. Este era el instante en que todo comenzaba de nuevo, donde el pasado se transformaba en lecciones y el futuro se abría ante ellos como un lienzo en blanco. Él sostuvo su mirada y con voz firme pero cargada de emoción le dijo: «Hoy no solo celebramos nuestro amor, celebramos la paciencia, el perdón y la fuerza que nos ha traído hasta aquí. Todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, nos ha preparado para este momento, y prometo que jamás volveré a dejar que nos separemos». Ella, con lágrimas recorriendo su rostro y una sonrisa que irradiaba esperanza, respondió: «He esperado tanto tiempo por alguien que comprendiera mi corazón, alguien que supiera que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en acciones. Tú has demostrado que ese amor existe, y estoy lista para vivirlo contigo, sin miedo, sin reservas». El salón se llenó de una emoción palpable. Amigos, familiares y testigos de su historia sentían como la sinceridad y la intensidad de sus sentimientos trascendían cualquier explicación. No era solo una ceremonia, sino un renacimiento, una declaración de que el amor podía superar la distancia, el tiempo y cualquier obstáculo que la vida impusiera. Mientras avanzaban hacia el centro del salón, tomados de la mano, cada paso parecía un acto de valentía y confianza. Sus corazones latían al unísono, reflejando la sincronía de dos almas que finalmente habían encontrado su lugar juntas. La música suave acompañaba cada movimiento, realzando la sensación de que este momento era más grande que cualquier desafío anterior. Comenzaron a hablar de sus planes futuros, de cómo reconstruirían su vida, de los sueños que habían dejado en pausa y de las aventuras que ahora podían emprender juntos. Cada palabra estaba impregnada de una promesa silenciosa. No habría más secretos, no habría más pérdidas. Solo ellos, enfrentando la vida como un equipo, fortalecidos por todo lo que habían sobrevivido. Él tomó un anillo, símbolo no solo de compromiso, sino de redención, y lo colocó en su dedo con un gesto que transmitía más que un simple acto ritual. Era la materialización de todos los años de espera, de amor y de sacrificio. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno, y en ese intercambio silencioso, ambos comprendieron que habían encontrado algo que trascendía cualquier riqueza, poder o circunstancia: el amor verdadero, inquebrantable y eterno. La multitud comenzó a aplaudir, pero para ellos era apenas un murmullo. Sus corazones estaban ocupados en escucharse el uno al otro, en sentir cada emoción, en saborear cada instante de un momento que, aunque esperado durante años, finalmente se había hecho realidad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas que se reflejaban en sus rostros, como si el universo mismo celebrara su reencuentro. Caminando hacia el exterior, sintieron que cada sombra del pasado se desvanecía, que cada temor y cada duda habían quedado atrás, y que lo que les esperaba era una vida llena de amor, comprensión y pasión. En ese instante, comprendieron que el verdadero final de su historia no era un cierre, sino un comienzo, la promesa de que enfrentarían todo juntos, que se sostendrían mutuamente y que, sin importar las pruebas que vinieran, jamás permitirían que el amor que habían encontrado se perdiera de nuevo. El aire estaba lleno de una sensación de renovación y esperanza. Cada suspiro compartido, cada abrazo y cada risa eran testigos de un amor que había sobrevivido a todo y que ahora podía florecer sin límites. Finalmente, juntos, dieron el primer paso hacia su nueva vida, sabiendo que, aunque el camino había sido largo y doloroso, la recompensa era infinitamente más hermosa que cualquier obstáculo que hubieran enfrentado.